Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy nos vamos a adentrar en un suceso que sacudió a Turquía y al mundo del espectáculo, la noche que prometía ser perfecta para la talentosísima Demet Özdemir, y que lamentablemente terminó en una tragedia que nadie podía haber anticipado. Sí, lo sé, el título es impactante, pero les prometo que la historia es aún más. Vamos a desentrañar los hechos, a analizar las posibles causas y, sobre todo, a reflexionar sobre cómo un instante de felicidad puede transformarse en un torbellino de dolor. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo. Y a los que ya están suscritos, un abrazo gigante. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, vamos con la historia. La verdad es que Demet Özdemir es una figura que inspira. Con su talento, carisma y belleza ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La hemos visto brillar en la pantalla, protagonizando telenovelas exitosísimas que han dado la vuelta al mundo, desde Erkenci hasta Doğduğun Hep Kaderindir. Su energía es contagiosa y su profesionalismo, admirable. Por eso, cuando escuchamos su nombre asociado a una tragedia, es imposible no sentir un escalofrío. La noche en cuestión era un evento benéfico de alto perfil en Estambul. Demet, siempre comprometida con causas sociales, había aceptado ser la anfitriona del evento, que tenía como objetivo recaudar fondos para una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. La atmósfera era vibrante, llena de glamour y esperanza. Demet, radiante en un elegante vestido de diseñador, se movía entre los invitados con una sonrisa, saludando a todos y asegurándose de que la velada fuera un éxito. Pero para entender la magnitud de la pérdida, debemos recordar quién era Demet, no solo como la estrella de televisión, sino como la persona que irradiaba luz dentro y fuera de la pantalla. Demet Özdemir, nacida en Kocaeli, Turquía, el 26 de febrero de 1992, no tuvo un camino fácil hacia la fama. Su familia enfrentó dificultades económicas y se mudaron a Estambul cuando ella era niña. Desde temprana edad, Demet demostró un talento natural para el baile y la actuación. Participó en grupos de danza y tomó clases de teatro, soñando con un futuro en el mundo del espectáculo. Su perseverancia y dedicación la llevaron a audicionar para varios comerciales y programas de televisión. Aunque al principio enfrentó rechazos, nunca se rindió. Su espíritu luchador y su determinación la impulsaron a seguir adelante, convencida de que su momento llegaría. Su gran oportunidad llegó en 2013 con su papel en la serie de televisión, Sana Bir Sr. Berezeim. Aunque era un papel secundario, su carisma y talento no pasaron desapercibidos. A partir de ahí, su carrera despegó rápidamente. Participó en varias series de televisión y películas, ganándose el cariño del público y el reconocimiento de la crítica. Sin embargo, fue su papel protagónico en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, junto a Can Yaman, lo que la catapultó a la fama internacional. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable y su historia de amor cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, siendo transmitida en numerosos países y generando una enorme base de fans para Demet. Más allá de su talento actoral, Demet era conocida por su humildad, su cercanía con sus fans y su compromiso con causas sociales. Participaba activamente en campañas de concientización sobre diversas problemáticas sociales y donaba su tiempo y recursos a organizaciones benéficas. Su generosidad y su deseo de ayudar a los demás la convertían en una figura admirada y respetada. En los meses previos a la trágica noche, Demet se encontraba en la cúspide de su carrera. Estaba trabajando en varios proyectos ambiciosos, incluyendo una nueva serie de televisión y una película. También estaba planeando su boda con el cantante Oğuzhan Koç, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía varios años. La pareja era muy querida por el público y su compromiso generó una gran expectación. Demet estaba radiante de felicidad y parecía tener todo lo que podía desear: éxito profesional, amor y una vida llena de proyectos. Por eso, la invitación para ser la anfitriona de este evento benéfico le llenó de alegría. Era una oportunidad para usar su plataforma para hacer el bien, para ayudar a niños que necesitaban desesperadamente apoyo. Se preparó meticulosamente para la noche, eligiendo un vestido espectacular y diseñando un discurso inspirador.
Quería que el evento fuera un éxito, que se recaudaran fondos suficientes para la organización benéfica y que los niños pudieran recibir la atención médica que necesitaban. Todo parecía perfecto. La música era suave, la comida deliciosa y la energía del lugar era palpable. Demet, junto a otros famosos y personalidades influyentes, compartía risas y conversaciones amenas. Las fotos inundaban las redes sociales, mostrando a una Demet feliz y comprometida con la causa. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Pero, como suele ocurrir, la tragedia llegó de forma inesperada, rompiendo la armonía y transformando la alegría en desesperación. La tragedia se desató repentinamente. Un cortocircuito en una de las luces del escenario provocó un pequeño incendio que rápidamente se propagó por el salón. Para entender la rapidez con la que el fuego se extendió, es crucial conocer las características del salón donde se celebraba el evento. Se trataba de un espacio amplio y lujoso, decorado con materiales altamente inflamables como cortinas de seda, alfombras de lana y paneles de madera. Estos materiales, combinados con la falta de un sistema de rociadores contra incendios eficiente, facilitaron la propagación del fuego. El pánico se apoderó de los invitados. Gritos, empujones y confusión llenaron el aire. La gente corría desesperada buscando una salida, tratando de escapar del humo y las llamas. El caos era total. En medio de la confusión, muchas personas tropezaron y cayeron al suelo, siendo pisoteadas por la multitud. El personal de seguridad, mal capacitado y superado por la situación, no pudo controlar el pánico y guiar a los invitados hacia las salidas de emergencia. Demet, en lugar de huir presa del miedo, actuó con valentía y serenidad. Su instinto de protección se activó de inmediato. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a las personas que estaban en peligro. Intentó calmar a la multitud, guiándolos hacia las salidas de emergencia. A pesar del caos, mantuvo la compostura y se aseguró de que los niños y las personas mayores fueran evacuados primero. Su instinto de proteger a los demás prevaleció sobre cualquier temor personal. Varios testigos afirman haberla visto ayudando a personas a levantarse después de caer al suelo, e incluso cubriendo a algunos niños con su propio abrigo para protegerlos del humo. Su actitud inspiró a otros a mantener la calma y a ayudarse mutuamente. Pero en medio de la confusión, Demet quedó atrapada. Una sección del techo se derrumbó, bloqueando una de las salidas. El humo se hizo más denso y la visibilidad disminuyó drásticamente. Demet, luchando por respirar, intentó abrirse paso entre los escombros. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el incendio, pero el tiempo era crucial. El fuego había consumido gran parte del salón y el humo tóxico había afectado a muchas personas. Los bomberos trabajaron incansablemente para rescatar a las víctimas, enfrentando el peligro con valentía y profesionalismo. Cuando finalmente lograron encontrar a Demet, estaba inconsciente y gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos lucharon por salvar su vida. Las noticias del incendio y del estado crítico de Demet se extendieron como la pólvora. Los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la tragedia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y oraciones por su recuperación. Fans de todo el mundo se unieron en una muestra de solidaridad, utilizando hashtags como #Fuerza Demet y #Estamos contigo Demet. Los días siguientes fueron de angustia e incertidumbre. Los médicos informaban que el estado de Demet era crítico pero estable. Se sometió a varias cirugías y tratamientos para tratar las quemaduras y las lesiones internas. La esperanza era tenue, pero la fe de sus fans era inquebrantable. Su familia y amigos permanecieron a su lado, rezando por su recuperación. Durante este tiempo se revelaron detalles sobre las acciones heroicas de Demet durante el incendio. Testigos que habían estado presentes en el evento contaron cómo ella había arriesgado su propia vida para salvar a otros. Sus relatos pintaban un retrato de una mujer valiente, altruista y compasiva. Su valentía y altruismo inspiraron a muchos y la convirtieron en un símbolo de esperanza y resiliencia. Pero lamentablemente, después de varios días de lucha, Demet sucumbió a sus heridas. La noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo entero. El luto se apoderó de Turquía y de sus fans en todo el mundo. La partida de una estrella brillante dejó un vacío irreemplazable. El funeral de Demet fue un evento multitudinario. Miles de personas se congregaron para darle el último adiós a su ídolo.
Flores, velas y pancartas con mensajes de amor y admiración llenaron las calles. Sus compañeros de profesión, amigos y familiares se despidieron de ella con el corazón roto. Las lágrimas y el dolor eran palpables. El mundo había perdido a una persona especial, a una estrella que brillaba con luz propia. Pero la historia de Demet no termina con su muerte. Su legado de bondad, talento y valentía perdura. Su ejemplo sigue inspirando a miles de personas a ser mejores, a ayudar a los demás y a luchar por sus sueños. Su memoria vive en sus películas, en sus entrevistas y sobre todo, en el corazón de quienes la amaron y la admiraron. Sus series y películas se siguen viendo en todo el mundo, manteniendo viva su imagen y su talento. Ahora bien, hablemos un poco sobre las posibles causas de esta tragedia. La investigación inicial apuntó a un fallo eléctrico como la causa principal del incendio, pero las investigaciones posteriores revelaron que la falta de medidas de seguridad adecuadas en el lugar también contribuyó a la propagación del fuego. Se descubrió que el sistema de rociadores contra incendios no funcionaba correctamente y que las salidas de emergencia no estaban debidamente señalizadas. Además, el personal de seguridad no estaba debidamente capacitado para manejar una situación de emergencia de esa magnitud. Las investigaciones revelaron que los permisos del lugar estaban vencidos y que no se habían realizado las inspecciones de seguridad correspondientes en los últimos años. La negligencia y la falta de supervisión fueron evidentes. Estos hallazgos generaron una gran indignación pública. Se exigió justicia y se responsabilizó a los organizadores del evento por negligencia. Se abrieron investigaciones penales y se prometió que se tomarían medidas para evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Los familiares de las víctimas exigieron que se haga justicia y que los responsables rindan cuentas por su negligencia. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la seguridad en los eventos públicos. Es fundamental que los organizadores tomen todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Esto incluye la instalación de sistemas de seguridad contra incendios que funcionen correctamente, la señalización adecuada de las salidas de emergencia y la capacitación del personal para manejar situaciones de crisis. Además, es importante que las autoridades realicen inspecciones regulares de los lugares de eventos para garantizar que cumplan con las normas de seguridad. La seguridad no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión esencial para proteger la vida de las personas. Los controles y las regulaciones deben ser estrictos y deben aplicarse de manera rigurosa para evitar tragedias como esta. Pero más allá de las causas técnicas y las responsabilidades legales, esta tragedia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. A menudo damos por sentado la salud, la felicidad y la compañía de nuestros seres queridos. No nos damos cuenta de lo afortunados que somos hasta que perdemos algo valioso. La historia de Demet nos recuerda que la vida es un regalo precioso y que debemos aprovechar cada oportunidad para hacer el bien, para amar y para ser felices. Debemos aprender a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a no dejarnos llevar por el estrés y las preocupaciones del día a día. Debemos vivir el presente y disfrutar de cada instante como si fuera el último. También nos enseña la importancia de ser valientes y altruistas. Demet, en el momento más crítico, no pensó en sí misma, sino en los demás. Su acto de heroísmo demuestra que la bondad y la compasión son cualidades que pueden marcar la diferencia en el mundo. Su ejemplo nos inspira a actuar con valentía y a ayudar a los demás, incluso cuando eso implique poner en riesgo nuestra propia seguridad. En un mundo cada vez más individualista y egoísta, necesitamos más personas como Demet, dispuestas a arriesgarlo todo por los demás. Su ejemplo nos inspira a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y solidario. Necesitamos cultivar la empatía y la compasión en nuestra sociedad, para que podamos ayudarnos mutuamente en momentos de necesidad. Y finalmente, esta tragedia nos recuerda la importancia de la memoria. Debemos mantener vivo el recuerdo de Demet y de todas las víctimas de este trágico incidente. Debemos honrar su memoria trabajando para construir un mundo más seguro y justo, donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. El legado de Demet Özdemir perdurará para siempre. Su talento, su belleza, su valentía y su bondad la convierten en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Su historia nos inspira a vivir con pasión, a amar con intensidad y a luchar por nuestros sueños. Su nombre será recordado por siempre como un símbolo de esperanza, de valentía y de amor. Así que, mi gente, recordemos siempre a Demet Özdemir, no solo como una actriz talentosa,
sino también como una persona excepcional que dejó una huella imborrable en el mundo. Su luz seguirá brillando en nuestros corazones para siempre. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la tragedia que sacudió el mundo del espectáculo, la noche que prometía ser perfecta para Demet Özdemir y que lamentablemente terminó en un incendio devastador. Hemos analizado las posibles causas del incendio, la falta de medidas de seguridad adecuadas y la heroica actuación de Demet, quien arriesgó su vida para salvar a otros. También hemos reflexionado sobre la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento y la necesidad de ser valientes y altruistas. Finalmente hemos destacado el legado de Demet Özdemir, su talento, su belleza, su valentía y su bondad, que la convierten en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Sé que es un tema difícil y sensible, pero creo que es importante hablar de estas cosas para aprender de ellas y para honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. Es importante recordar a las víctimas y aprender de los errores del pasado para evitar que tragedias como esta se repitan. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les inspiró la valentía de Demet Özdemir? ¿Qué creen que podemos hacer para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y pueden contribuir a generar conciencia sobre la importancia de la seguridad y la prevención. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor rapidito: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo historias como esta y para que podamos seguir reflexionando juntos sobre temas importantes. Recuerden, mi gente, la vida es un regalo precioso, así que vivan con pasión, amen con intensidad y luchen por sus sueños. No permitan que el miedo o la incertidumbre les impidan alcanzar sus metas. Sean valientes, sean generosos y sean siempre fieles a sus principios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y cuídense mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la memoria de Demet Özdemir seguirá viva en nuestros corazones para siempre.